Bienvenidos de nuevo a nuestro programa Protagonistas. El protagonismo de hoy le corresponde a un venezolano cuya trayectoria de vida es un extraordinario ejemplo de superación personal, siempre en función del servicio y de la justicia social, así como de una gran coherencia entre lo que predica y lo que hace cotidianamente. Se trata del señor Carlos Ortega, de quien me honro en ser su amigo y compañero de luchas. Con él nos vamos a referir al impacto del movimiento laboral en la Venezuela actual. Carlos Ortega ingresa como obrero a la industria petrolera en Punto Fijo, Estado Falcón, y allí inicia su ascendente carrera en el mundo sindical venezolano. Fue jefe de reclamo del Sindicato Unificado de Obreros y Empleados Petroleros del Estado Falcón y de la Unión Nacional de Marinos de Venezuela. Miembro del Comité Ejecutivo de Fetrafalcón. En poco tiempo fue electo miembro del Comité Ejecutivo de Fedepetrol y allí ocupó primero la Secretaría de Actas y Correspondencias y después la de Organización, hasta llegar a la presidencia de dicha central obrera. Fue director laboral en Lagoven y además en PDVSA. Fue electo posteriormente en PDVSA, claro. Fue electo presidente de la Confederación de Trabajadores Venezolanos CTV por votación directa y secreta de los trabajadores, cargo que aún ostenta. En el campo político ha sido concejal del municipio Carirubana, Punto Fijo, y diputado al Congreso de la República, ambos por el Estado Falcón. Es un fiel y digno defensor de la democracia, la clase trabajadora y del movimiento sindical venezolano libre. Esta convicción democrática le causó persecución por parte del dictador Hugo Chávez y la dictadura narcoterrorista lo llevó al exilio en Costa Rica en el 2003. Luego regresó a Venezuela y fue apresado, enjuiciado y sentenciado a 16 años de prisión por dirigir el paro nacional cívico pacífico constitucional contra la dictadura. Fue recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, de la cual se fugó en agosto del 2006, llegando a Perú, donde recibió asilo político y reside en Lima desde hace 15 años, desde donde continúa trabajando incansablemente para salir de la dictadura comunista que preside Nicolás Maduro y recuperar la democracia y la libertad de Venezuela y los venezolanos. Esto es la extraordinaria vida de lucha, su trayectoria existencial de Carlos Ortega. Ahora, entrando en materia de una vez, para que aprovechemos al máximo el tiempo, quisiera preguntarte de entrada, después vamos a otras cosas diferentes, pero de entrada, ¿cómo nació tu militancia en AD, Carlos? Hoy en día, ¿tu vinculación con esa organización política es formal o espiritual? Yo creo que tanto al país como a nosotros, a mí, me interesa mucho esto. Recuerda que yo me formé en la juventud de AD también, ¿no? Y ese partido marca a la gente. Bueno, ¿cómo nació tu militancia en AD? ¿Y cómo es tu vinculación hoy? Adelante, Carlos. Gracias, Fernando, por esta invitación y un gran saludo a tu audiencia. Y bueno, trataremos de ser lo más conciso y preciso en todas las preguntas y la preocupación que tengan los que nos están viendo, que nos están escuchando. Mira, no, nació militancia en el Partido Acción Democrática, nace precisamente producto de la inquietud y la preocupación como trabajador petrolero, ¿verdad? De la injusticia que se cometían allí y la mayoría de quienes dirigían a esas organizaciones sindicales eran militantes de Acción Democrática y por supuesto y mis compañeros de trabajo. Allí nació realmente
mi interés por militar en Acción Democrática. Y hasta la presente fecha. Ahora, quiero manifestar lo siguiente. En relación a mi condición de militante de Acción Democrática, he tenido una serie de inconvenientes o de tropiezos, de obstáculos en el camino, ¿verdad? Sobre todo, y es una cuestión que inobjetable, por parte del propio secretario, el actual secretario general del partido, Henry Ramos Rayú. De tal manera, pero en todo caso, yo sigo manteniendo mi condición de militante de Acción Democrática y lo seguiré haciendo. Y lo seguiré haciendo porque creo que es la organización indicada a desarrollar el trabajo que le corresponde desde el punto de vista político, a tratar de hacer el mayor de los esfuerzos para tratar de lograr el mayor ingreso de voluntades, que se incorporen diversas voluntades o sectores de la sociedad venezolana para luchar por la libertad y la democracia. Yo creo que ese es uno de los objetivos, indudablemente, que con las diferencias que puedan existir y que tengo y lo he manifestado con el actual secretario general del partido, pero mi condición de militante de Acción Democrática, aunque sea fuertemente censurado por algunos amigos que dicen, no entendemos cómo Carlos Ortega es militante de Acción Democrática, ¿no? ¿Qué hace allí? Le digo, bueno, lo mismo que haces tú en tu partido, lo mismo que haces tú en tu institución, entonces, o como docente, o como periodista, o luego cualquier cosa, pero es una cosa que es algo que uno lo lleva por dentro y no es fácil separarse o zafarse de ella. Mira, Carlos, no, ¿quieres que te diga algo? Yo creo que estás actuando correctamente, porque la política y la vida es muy dinámica y es muy importante que una persona como tú se mantenga dentro de un partido como ese. Eso no le das caso a la gente que te dice que hace ahí. Bueno, veo que no le haces caso. No. Ahora mira, para entrarle a la segunda pregunta, yo tengo que hacer una breve pero necesaria reflexión, y es la siguiente. El Producto Interno Bruto de Venezuela en el 2020 registraba una caída acumulada, oye, del 74.5% en comparación con el 2013, según cifras del Banco Central de Venezuela y de la CEPAL. Este inmenso deterioro macroeconómico tiene un trágico impacto a nivel microeconómico porque se traduce en severas limitaciones materiales en la vida cotidiana de los trabajadores. Sobre todo si consideramos que según el Banco Mundial, una persona experimenta una situación de pobreza si tiene un ingreso inferior a 1.88 dólares diarios. Y en Venezuela, el salario mínimo es inferior a $1 mensual, según el tipo de cambio oficial. Tomando todo esto en cuenta y de acuerdo a tus reflexiones enriquecidas por tu formación y experiencia política, ¿cuál crees debe ser la principal función de un líder sindical en la caótica y empobrecida Venezuela de hoy? Adelante, Carlos. Yo creo, Fernando, que la reflexión que hace en relación a la caída del Producto Interno Bruto en el 2020, que llegó hasta niveles del 74.5% en comparación con el 2013. Bueno, esto es producto realmente de la mala administración, del saqueo que ha sido objeto el país. Probablemente que allí, desde que el señor Chávez, ¿verdad?, tomó las riendas del poder, fue electo realmente única elección que le reconozco a ellos, fue electo mayoritariamente presidente de la República y tenía su proyecto político en función de qué, en función de conducir a nuestro país
al mar de la felicidad, como realmente lo tenemos ahorita. ¿Ok? ¿Cómo logramos nosotros, la gran pregunta y la gran interrogante, realmente que esta caída, o sea, levantar la economía de nuestro país? Y realmente ese es el factor más importante que tenemos, que tiene cualquier país o cualquier institución. Con una economía deteriorada, indudablemente que no logras levantar ni logras satisfacer las necesidades de un pueblo. Pero en este caso no. En el caso que nosotros vivimos en Venezuela, le importa absolutamente nada a la dictadura o al régimen. No importa que se mueran de hambre. Ojalá se muera la mitad de la población venezolana. Ojalá que de Venezuela huyan 5 millones más de venezolanos y quedar ellos solos reinando allí. Y ojalá y la pandemia mate a otro montón de gente. Ese es el otro problema que tenemos allí, la pandemia. No sé si lo tocamos de una buena vez o lo tiene como pregunta más adelante, pero este caso tiene que llamarnos poderosamente la atención, no solamente a los venezolanos, no solamente a la dirigencia política en Venezuela, que lejos de estar trabajando montado en un canal electoral, que elecciones de gobernadores o elecciones de alcaldes o elección presidencial, o para ustedes cuando elección de una junta de carnaval, ocúpense del pueblo de Venezuela que está sufriendo las calamidades. Y mira, yo quiero significar algo, decir algo acá que me duele decirlo, me duele manifestarlo, pero es lo que se prevé en nuestro país. La gente que va a morir, la mortandad de venezolanos que van a morir producto del COVID. Porque si tienes un sistema de salud que no existe en Venezuela, un sistema de salud colapsado y no tomaste previsiones para frenar, ¿verdad?, esta pandemia, ¿cuál es la suerte que está corriendo el pueblo de Venezuela? Y sobre todo los que no tienen recursos, ¿verdad?, para ser atendidos en una clínica privada, que son los que tienen realmente, medianamente tienen recursos para poder salvar alguna vida. Esa es la situación que estamos viviendo, difícil, Sí. trágica. Mira, Carlos, vamos a tener que ir a un breve corte. Inmediatamente regresamos. En tu respuesta está implícito que los dirigentes sindicales tienen que ocuparse de todo lo que estás diciendo, de ocuparse de trabajar por provocar un cambio radical, profundo en la conducción del país. Ahora, cuando regresemos, ¿a qué se debe que el liderazgo que en Venezuela se autodenomina de izquierda se haya convertido en un movimiento tan reaccionario y tan corrupto? ¿A qué se debe eso? Vamos a un breve corte y regresamos. Estamos conversando con Carlos Ortega, presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Y habíamos dejado en el aire la siguiente pregunta: ¿qué se debe que el liderazgo que en Venezuela se autodenomina de izquierda se haya convertido en un movimiento tan reaccionario y tan corrupto? Es que yo considero a estos personajes, si los puedo calificar de personajes, o considero que estos asaltantes, estos criminales, ¿verdad?, no son ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Son unos ampones, que es distinto. Yo sí, no ellos sé, se autodenominan de izquierda. Sí, pero la gente decente de izquierda, y que uno tiene amigos que lo reconoce como de ser de izquierdista, pero son gente con quien tú puedes hablar, con quien tú puedes conversar, con quien tú puedes realmente entablar un diálogo, pero que puedes entablar con esta gente. Estos no son de izquierda, hermano querido. Y el pueblo tiene que reconocer, esto fue lamentablemente y tristemente para los venezolanos. Y vamos a hablar un poquito aquí, rapidito, del difunto, que se decía de izquierda. ¿Qué hizo el difunto con los venezolanos? ¿Qué fue lo que hizo con nosotros?
¿Cuál fue su bandera realmente para captar, capitalizar aquel descontento que existía en la población venezolana? Más que todo producto del trabajo y la labor que desarrolló contra la institucionalidad en Venezuela, los sectores económicos, la godarria venezolana contra la libertad y la democracia en nuestro país para llevar a la primera magistratura al señor Chávez. Y ahí están los resultados de ello. Y cuando te hablo de que cuál fue la bandera que utilizó Chávez para esos efectos, yo no sé si ustedes la recuerdan. La bandera de Chávez para captar y capitalizar ese descontento que desarrolló muchos medios de comunicación en Venezuela era nada más y nada menos contra la corrupción. Esa fue la bandera de Chávez. Y la gente se montó en ese autobús frente a aquel hombre decente, honorable, que iba a acabar con la corrupción en Venezuela. Lo que no sabían los venezolanos, no sabían ni la propia comunidad internacional, que el señor Chávez era un vulgar ampón, criminal, corrupto, ¿verdad? Comunista, que iba a acabar, que inició, ¿verdad?, la tragedia en nuestro país, que destrozó a nuestro país. Y que no solamente él como persona, sino buscó el apoyo de algunos sectores políticos que están comprometidos con ellos, y sobre todo del sector o del componente militar. Esa es la gran verdad. Ahora, ¿era Chávez de izquierda? No, Chávez no era de izquierda, ni ellos no son de ninguna izquierda. Ellos son, te repito, son vulgares, asaltantes, ampones, criminales que han sometido y han llevado al pueblo de Venezuela a esta situación donde está sumergida en los actuales momentos. Claro, Carlos, incluso son gente que han avergonzado a la izquierda auténtica. A eso me refiero. Mira, dime, ¿podría el actual movimiento laboral, incluyendo a los trabajadores manuales e intelectuales, convertirse en el núcleo de una nueva plataforma unitaria de lucha para recuperar la democracia y la libertad en Venezuela? Esa es una pregunta interesante, Fernando. Yo he venido planteando esto, y tú me conoces a mí desde hace muchísimos años, y siempre mi norte fue y ha sido tratar de unir a todos los sectores del movimiento sindical venezolano, a los distintos componentes. Y no ha sido fácil. Y no ha sido fácil porque volvemos a caer nuevamente con el monstruo. El monstruo se encargó, con los enormes recursos provenientes de la renta petrolera, que de paso la destruyeron también y la acabaron, que era el ente que generaba los mayores recursos para el Estado venezolano. Bueno, y compró muchísimas voluntades de dirigentes sindicales, que hoy hay unos cuantos de regreso, ya decepcionados, pero ya el mal está hecho. Sin embargo, bienvenidos. Sigo insistiendo, y será mi mensaje para los trabajadores y el movimiento sindical venezolano y el país en general, la necesidad de unirnos, de integrarnos todos, ¿verdad?, y constituir un frente realmente sólido, un frente que pueda enfrentar o confrontar a la dictadura y hacer el trabajo que corresponde desde el punto de vista político y desde el punto de vista sindical. Y he dicho también, y lo sostengo, que uno de los elementos, una de las acciones que puede, una vez integrados, unidos todos, es llamar a los otros sectores de la sociedad venezolana, y sobre todo a los jóvenes, que es un factor muy importante para el desarrollo del país, que son el futuro del país. Yo creo que sí, en estos momentos, y de acuerdo a las conversaciones que he venido sosteniendo con dirigentes sindicales, bien del sector petrolero, lo que queda del sector petrolero, de educacionales, de la salud, del magisterio, del sector privado, están dispuestos a hacerlo. Y allí hay que apartar las apetencias de carácter personales o partidistas. No. El problema es Venezuela, y nosotros podemos jugar un rol muy importante allí para tratar de
de salir de esta situación que vive nuestro país. Sin embargo, yo creo que al final del programa yo tengo una opinión totalmente distinta, pero en todo caso tenemos que unirnos, definitivamente. Pero una unión franca, sincera y transparente, no una unión falsa como la que tenemos en los actuales momentos de algunos sectores políticos comprometidos o aliados del régimen. Sí, una unión con un propósito común. Mira, en tu opinión, ya has contestado esto parcialmente, pero ¿qué factores están provocando tanta dispersión entre las diferentes expresiones de la oposición venezolana, incluyendo entre valiosos liderazgos de la oposición auténtica? ¿Dónde ves las oportunidades para mejorar la conducción de la oposición? ¿Cuáles son las debilidades, que yo creo que son enormes, del régimen en el actual momento, y especialmente en el PSV y sus aliados? Sí, mira, yo simplifico esto. ¿Dónde está la gran oportunidad? ¿Dónde está? ¿Por qué no la hemos logrado? Si la logramos el 11 de abril, ¿por qué no se ha logrado ahora? Y ahí también surge una interrogante. ¿Por qué el 11 de abril el pueblo unido, ¿verdad?, logró echar del poder al difunto? ¿Qué pasó después del 11 de abril? Pasó lo que todos conocemos. Y es algo que yo lo he venido planteando insistentemente con los diversos factores políticos del país. Una oposición frente a una dictadura como la que vive nuestro país no puede circunscribirse única y exclusivamente a 4G. Yo no sé qué significa el G, si son grandes o no sé, o son 4 gatos, no sé qué será eso. No puede circunscribirse. Tienes que llamar a los diversos sectores, no puede ser excluyente. Llámate a los demás sectores políticos del país, llama al sector laboral, al sector empresarial, ¿verdad?, a los medios de comunicación, a los académicos, a los estudiantes, a las ONG. Pero aquí se ha desarrollado una oposición en base a una gente que el camino que han transitado del 11 de abril para acá es el diálogo. Diálogo que ha servido, de verdad, para el régimen, para que esta dictadura se mantenga en el poder. Entonces, ¿cómo lograrlo? Uniéndonos. Ahí no hay otra. No puede ser excluyente. Por eso es que, y le consta a muchos de estos dirigentes, de los miembros de las 4G, que he conversado con ellos y les he solicitado que abran las puertas de la 4G y incorporen a esa masa de instituciones, ¿verdad?, del país, que están dispuestos y anhelan y quieren realmente incorporarse a esa lucha. Pero mientras tú mantengas realmente esto a puerta cerrada, herméticamente cerrada, seguirá siendo lo mismo. Porque aparte de ello, lo más triste y lo más lamentable de esto, y tengo que decirlo con la mayor responsabilidad, esto no es secreto, ya esto es popular. Muchos de estos dirigentes, o unos cuantos de estos dirigentes que dicen ser de oposición y que son los grandes colaboracionistas de esta dictadura, se han enriquecido de la noche y de la mañana. Y ahorita, frente a eso, lo último que puede hacer un dirigente político, ¿verdad?, que sea realmente, que esté identificado con el país, es aliarse con vagabundos, con narcotraficantes, con corruptos, con criminales, ¿verdad? Y tú te metiste, este es un juego. Estos dirigentes que cayeron en ese juego se aliaron con el régimen y que dicen ser de oposición, les cuesta mucho salirse de allí. Y en un momento dado, si pretenden salirse, les cuesta o cárcel, exilio o muerte. Eso es todo. Así es. Mira, prácticamente en la respuesta contestaste 2 preguntas más que yo tenía pensado, ¿no? ¿Cómo acabar con la cultura del caudillismo mesiánico que ha caracterizado el escenario político venezolano? Tenía pensado, pero más o menos lo has tocado allí. Y que ha provocado el gran desprestigio que exhiben la mayoría de los políticos y casi todos los partidos políticos de Venezuela. Ahora, ya más o menos lo has manejado, ¿no? Ahora dime, ¿cómo concibes tú la organización política del futuro
en el marco del acelerado progreso organizacional y tecnológico del presente. Vamos a un breve corte y regresamos inmediatamente. Estamos conversando con Carlos Ortega, presidente de la CTV, actual presidente de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Habíamos dejado en el aire una pregunta que tiene muchísimo que ver con lo que hagamos en el presente en función del futuro. La pregunta era, ¿cómo concibes tú la organización política del futuro en el marco del acelerado progreso organizacional y tecnológico del presente? Mira, las futuras organizaciones políticas tienen que adaptarse o ajustarse a la realidad que vive Venezuela en los actuales momentos. A conectarse con la población venezolana, a no ser un cuerpo o entes o organizaciones elitescas, que eso se perdió en nuestro país, eso se perdió. La escuela donde que tú y yo y muchos de nosotros conocimos o nos formamos es una cuestión totalmente distinta a lo que se vive, lo que vive ahora. Se perdió la formación de las escuelas de formación de cuadros, el contacto directo con la población venezolana, ir de visitar y compartir con la gente en los barrios, ver cuáles son las necesidades que ellos tienen, ayudarles a resolver sus problemas, etcétera, etcétera. Esa es la función nuestra. Ah, no, pero aquí la cosa fue totalmente distinta. Aquí cayeron, de acuerdo al boom petrolero que hubo, la enorme margen de ganancias, el dineral de recursos que entró por concepto de la renta petrolera, bueno, eso acabó y exterminó a todo. Inclusive al propio PSUV, que nació como un cohete, pero creo que viene en picada y que también se va a estrellar. Entonces, eso hay que hacerlo. Es la única forma, es la única manera que pueden las organizaciones políticas, llámese como se llame, actuar de esa forma, de esa manera. Mientras sigan totalmente divorciados de la población venezolana, serán rechazados y repudiados por el país. Claro, deben ser más horizontales, deben ser más integrados con el resto de la sociedad venezolana y tienen que ser más democráticas sin caer en la anarquía, ¿no? Aprovechando casualmente todo el desarrollo tecnológico actual para poder lograr eso. Mira, ¿cómo afecta a la evolución de la institucionalidad democrática en Venezuela la actitud de los dirigentes que adoran la democracia cuando ganan, pero cuando pierden acuden y se fanatizan con la tramposería? Sí, esa es una gran verdad, una gran realidad. Cuando tú pierdes, dejo de prepararte, y así fue en el pasado, para un próximo proceso, cambiar las estrategias, ¿verdad? Ver realmente las fallas que cometió el ganador, transitar por esa vía, por ese canal. Te aseguro que las condiciones para ese entonces, para ese momento, serán totalmente distintas a la pérdida que en un momento dado participó en X o determinado proceso electoral. Pero también lo abandonamos. Y lo abandonamos ¿por qué? Porque los recursos que manejó el difunto compró propios y extraños. La gente se divorció de todo, abandonaron el partido, la condición de dirigentes que tenían o que tuvieron y que la perdieron. Perdón. Todo eso fue producto de qué? Del recurso, de los recursos que realmente el difunto utilizó, no solamente para
comprar conciencia en nuestro país, sino a nivel internacional y sobre todo en el componente militar. De tal manera que es como tú dices, como lo has planteado, una cuerda de zángano que lejos de trabajar o desarrollar el trabajo que les corresponde, asumir la responsabilidad que tienen como dirigentes, no, se colocaron al lado del quien triunfó y sacarle el mayor provecho, no desde el punto de vista político, sino desde el punto de vista económico. Esa es la gran realidad que tenemos y que vive Venezuela en los actuales momentos. Sí, mira, yo no sé qué opinas tú al respecto, pero yo creo que el gobierno es mucho, el régimen está en estos momentos, cuando mucha gente no lo considera así, en su etapa más débil, muy, muy débil. Y te voy a decir rápidamente por qué. Número uno, se les acabaron las divisas. Están funcionando con el dinero que obtienen por los negocios ilícitos que manejan a nivel internacional. Número dos, porque están manejando la pandemia en función de lo que hablamos antes. No les importa a la gente. Maduro cínicamente dice que él está vacunado y está inmunizado. Y número tres, el conflicto que ha desarrollado en Apure, que busca que nos olvidemos de los gravísimos problemas internos, a eso apelan siempre las tiranías, está trayendo consecuencias terribles dentro de las Fuerzas Armadas. Y esto sin entrar a considerar las divisiones en el frente civil por los carteles de la droga entre ellos mismos que se matan. Entonces yo creo que nunca antes el gobierno había estado más débil que ahora y que la oposición debería aprovechar esta circunstancia, bueno, sencillamente para darle un desenlace correcto a la situación de Venezuela. ¿Qué opinas al respecto? Mira, yo coincido contigo en relación a esto y el análisis que ha hecho es absolutamente cierto. Si este régimen ha tenido una situación de mucha debilidad en estos momentos. Sí, en efecto, no hay recursos, las divisas se acabaron, los negocios son los que reproducen la droga, el conflicto en la frontera con Apure, no solamente en la frontera de Apure, ahí tenemos varios estados y ha sido penetrado por el narcoterrorismo, ¿ok? Y sobre todo, hay un elemento que es el que se ha convertido para los efectos de los venezolanos y que contribuye a esta situación de debilidad que tiene el régimen, que se ha convertido en una vergüenza para el pueblo de Venezuela, que son los militares. El caso de Padrino López, ¿tú crees que Padrino López, acaso Padrino López tendrá familia? ¿Tú sabes el daño que le ha hecho Padrino López no solamente a la institución castrense, sino al pueblo de Venezuela, al país, que colocó las Fuerzas Armadas al servicio del narcotráfico, del terrorismo y de la criminalidad en el país? Esa es la Fuerza Armada. Eso ha ocasionado, que creo que también lo señalaste, un gran malestar en lo que queda de las Fuerzas Armadas. Aquellas Fuerzas Armadas que los venezolanos admirábamos. Así es. Tenían una consideración muy grande, ¿verdad? Portar el uniforme militar era algo muy grande, no solamente para quien lo portaba, sino para la propia familia. Y eran recibidos brazos abiertos por todos los venezolanos. Eso se perdió. Ahora se los quita. Lo acaba Padrino López, lo acabó con él. Entonces, si entre ese Padrino López o el sector militar, que es la columna vertebral que sostiene a la dictadura, frente a esto que ya es una realidad y se produce y se ha generado y sigue avanzando ese malestar, indudablemente que esta debilidad que tienen ellos en estos momentos puede convertirse, si la sabemos manejar, si la sabemos conducir, puede conducirse en el elemento o el factor, ¿verdad?, determinante para salir de esta tragedia que vive nuestro país. Yo en ese aspecto
soy un tanto optimista y sobre todo optimista con la población venezolana, con la mayoría del pueblo de Venezuela. Porque el pueblo de Venezuela, ¿qué es lo que ha pasado con el pueblo de Venezuela? ¿Qué pasa con nuestros hermanos? Que lo abandonamos, chicos. Lo dejamos a la buena de Dios, a la deriva. No nos ocupamos de ellos. Y le permitimos a estos criminales que asumiesen el control absoluto y total del país. Pero eso yo creo que va a tener, por lo que estamos comentando en este momento, va a generar el efecto que todos y cada uno de nosotros estamos esperando. No es fácil, porque la tarea ayer podíamos realizarla a la fuerza, con el seno de las Fuerzas Armadas. Hoy no es fácil. ¿Por qué? Porque ya el problema salió de nuestra frontera, y es un problema que está en manos no solamente de algún sector de nuestro país, sino de los rusos, de los chinos, de los iraníes, de la FARC, del ELN y parte de contar. Ese es el problema que tenemos allí. Ahora, si tenemos oportunidad, yo tengo una posición sobre esto. A lo mejor a algunos no les gusta, ¿verdad? Pero yo creo que es la única vía o camino que nos queda si realmente no se actúa internamente. Sí. Mira, Carlos, vamos a hacer algunas conclusiones de todo lo que hemos hablado. Yo me voy a referir a algunas y después tú las enriqueces y haces cualquier comentario en la misma dirección, o sea, de conclusión. Mira, el movimiento laboral de nuestro país, en mi opinión, es fundamental en el esfuerzo por integrar horizontalmente a la sociedad venezolana, sindicatos, gremios, academias, iglesias, y simultáneamente generar una conexión vertical con las organizaciones de la base del pueblo, que implique una creativa retroalimentación con ellas en relación a la comunicación y a la acción, horizontalmente y hacia la base del pueblo en una creativa retroalimentación. Por otra parte, esta tarea integradora del movimiento laboral venezolano tiene que coordinarse con las demás iniciativas orientadas a crear otras plataformas constituidas por líderes y organizaciones de la sociedad civil y política que también luchan por recuperar la democracia y la libertad en Venezuela. Además, el movimiento laboral venezolano tiene que ser clave en convertir la intensa y extensa protesta social, caracterizada por esa explosiva mezcla de rabia y tristeza que hoy impulsa a los venezolanos a la acción, en una amplia rebelión política constitucional que nos conduzca al cese de la usurpación, a profundizar una transición que haga posible unas elecciones transparentes. Y finalmente, el movimiento laboral venezolano tiene que jugar un papel esencial en la reconstrucción económica de la nación, de tal forma que ese proceso se caracterice por estas tres condiciones. Uno, garantizar la vida de los venezolanos. Garantizar en primer lugar la vida de los venezolanos. Segundo, que el ingreso de las familias del país les garantice una vida digna. Y tercero, garantizar la producción y la productividad, porque sin este tercer punto, los otros dos no son posibles. Bueno, adelante, Carlos, cualquier cosa que quieras agregar, enriquecer estas conclusiones para que le demos punto final a este extraordinario programa. Yo creo que es muy poco lo que hay que agregar. Creo que tu exposición cerrando el programa ha sido ajustada a la realidad, a la gran verdad. Sí, indudablemente que el movimiento laboral es un sector o un factor importante, ¿verdad? Que debe, lo señalamos al principio del programa, agruparse, integrarse, unido, y que esta alianza del movimiento sindical venezolano no puede circunscribirse únicamente frente a esta situación que vive el país,
no puede circunscribirse única y exclusivamente, encerrado en cuatro paredes, al movimiento sindical, al movimiento laboral venezolano, sino abrirse, ¿verdad? Llegar hacia el pueblo y de alguna manera, como tú dices, de una manera horizontal. Esa unión es importantísima y claro que frente a esta situación que vive el país, ese es el camino que debemos trillar, es el camino por donde nosotros tenemos que caminar, avanzar hacia allá. E indudablemente no solamente el sector laboral, sino hay que crear otra plataforma del sector político, partidista, está la iglesia, están las ONG, están los académicos. Ok, crear eso también, como lo señalamos hace unos cuantos minutos, crear ese bloque sólido, unido, unificado, para desarrollar el trabajo que nos corresponde para salir de esta tragedia. El cese a la usurpación y unas elecciones libres. Eso es un papel importante, que creo que eso fue uno de los compromisos, de los dos puntos. Estoy mencionando dos de lo que planteó Guaidó, pero que realmente no se cumplió. El problema que tenemos allí es que estos tienen todo el poder en sus manos. Dime tú, Fernando, o los que nos están viendo, nos escuchan, ¿quién nos garantiza un CNE transparente? Un CNE realmente independiente, un CNE constituido por hombres o mujeres, ¿verdad?, que realmente aprecien o quieran al país y quieran y juegan a salir de esta tragedia que vive Venezuela. Eso no es posible. Con esta gente no es posible. Y fíjate, volviendo un poco al caso de los trabajadores, de los trabajadores del movimiento sindical, sobre todo los trabajadores. ¿Qué pasa con los trabajadores? Los trabajadores en Venezuela luchan por la vida misma, vamos a decirlo así, por la vida misma y la de sus familiares. Porque no es fácil. Además, tú tienes el otro elemento allí, que lo tenemos desde que estaba el difunto vivo. El terrorismo de Estado que se creó allí, que ha creado o constituye cierto temor y miedo, y con razón de la gente, porque este es un régimen constituido por criminales. Ahí tienes el caso de estos tipos que se lo pasan asaltando y matando de la Cota 905, y que ahora este prócer, director de la PTJ, de la PTJ, está hablando de un diálogo con delincuentes. ¿Qué diálogo? ¿Cómo tú vas a entablar un diálogo con delincuentes? Eso no es posible. De tal manera, mira, que frente a ello, yo te digo lo siguiente: yo no soy optimista. En ese aspecto no soy optimista. Y ya lo veremos en los próximos días cuando se nombre el nuevo CNE. Ya veremos el disgusto y el malestar de la gente sobre las figuras que van a integrar la nueva directiva del Consejo Nacional Electoral, que será gente identificada o fichas del PSUV, y los que dicen ser de oposición son realmente fichas de algunos de los aliados de que dicen ser de oposición con el gobierno. Entonces, ¿quién nos garantiza eso? Yo creo que, mira, hermano, aquí yo digo, si yo sigo sosteniendo, salvo mejor opinión, que en Venezuela no hay salida electoral. En Venezuela no es posible. No es posible. ¿Cómo va a haber, cómo puede existir? O quienes dicen, se está solicitando la renuncia a Maduro y se está negociando que Maduro se va. Ni renuncia ni se va. Una gente que está ya identificada y reconocida a nivel mundial de lo que son, de que es una dictadura, que son narcotraficantes, aliados del terrorismo, corruptos, criminales. ¿Cómo se van a ir? ¿Para dónde van a ir? No. Aquí lo que necesitamos, si necesitamos en Venezuela unirnos, todos los sectores, diversos sectores de la sociedad venezolana, integrar ese bloque sólido, unido realmente para
para rescatar la libertad y la democracia. Debemos solicitarlo, pedirle a los países aliados, amigos nuestros, crear o constituir un frente armado con las Fuerzas Armadas para entrarle a Venezuela y la única forma de sacar y salir de estos criminales, de estos zampones que han destruido a nuestra patria. Esa es la única manera. Si no, ahí tienes. Eso funcionó en Cuba. Ya llevan 62 años y Venezuela no es Cuba. No, Venezuela no es Cuba. Venezuela la convirtió Chávez y Maduro y el PSUV en una nueva provincia de Cuba. Eso es lo que somos nosotros en estos momentos, por favor. Sí. Entonces, esa es mi posición al respecto. Sí, mira, yo creo que te damos las gracias por la participación en el programa y me parece que lo que nos toca es tener a la base del pueblo bien organizada, bien estructurada y relacionada con la línea intermedia de la sociedad y además bien conectada con la comunidad internacional. Que de paso vale la pena la reflexión en el sentido de que la comunidad internacional liderizada por Estados Unidos, nos guste o no, pero liderizada por Estados Unidos, no pueden permitir que una nación con las riquezas inmensas de Venezuela, incluyendo todas las riquezas que tienen en uranio, en cotton, en una cantidad de materiales importantes para hacer bombas atómicas, no pueden permitir el mundo libre que el caso de Venezuela, que se ha convertido en un problema de geopolítica mundial, permanezca en la situación en que está. Así es que yo creo que estando preparados nosotros, estando bien conectados con la línea intermedia de la sociedad, ¿no? Y bien conectados con la comunidad internacional, yo creo que no, y además de los disparates del régimen, yo creo que vamos rumbo a una solución en Venezuela. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado con nosotros y haber tenido una participación tan interesante en este programa. Muchas gracias. Gracias a ti, Fernando, y a tu equipo. Y bueno, vamos a encomendarnos aquí al Todopoderoso a ver cómo logramos salir de esta tragedia que padece nuestro país. Lo vamos a lograr. Buen Dios saludo, quiere. Cuídate mucho y pronto Gracias. Nos veremos en Venezuela. Si Dios quiere, un gran abrazo. Vas a ver, Dios va a querer. Así es. Este programa llegó a ustedes gracias a Codesol, asociación civil con más de 18 años de experiencia desarrollando en las comunidades un sentido ético de la vida.